ahora sí. Perdón. Bien, hoy día entonces vamos a hablar de lo que es la parte electrodinámica, ¿no? ¿Y qué es la electrodinámica? No es más que el estudio de lo que es las partículas eléctricas en movimiento. De ahí justamente electrodinámica. Y hemos visto que eran dos tipos de partículas que tenían carga eléctrica, ¿no? Que eran los protones y los electrones. Entonces los electrones van a hacer justamente lo que sería la carga eléctrica negativa, ¿no? Los electrones, y los protones la carga eléctrica positiva. ¿Ok? En ese sentido, entonces, tendríamos lo que es, por ejemplo, en nuestro caso, la diferencia de potencial, ¿no? Es decir, en un lugar vamos a tener cargados electrones, en otro lugar vamos a tener cargados lo que serían los protones, ¿no? En otras palabras, en un lado exceso de electrones y en otro ausencia de electrones, porque los protones no los podemos sacar igual que los electrones, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos lo que sería la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Y a eso lo vamos a llamar voltaje. La corriente va a ser justamente el movimiento o la circulación de estos electrones en un medio conductor, ¿no? Y lo que va a impedir o no el paso de ello sería justamente la resistencia, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros vamos a tener una simbología, ¿no? Entonces, la resistencia va a ser justamente esta, que va a ser el impedimento de lo que sería el paso de la corriente, lo que sería la fuente de voltaje, la fuente de corriente, la fuente de voltaje alterno y de corriente alterna, ¿no? Un circuito eléctrico no va a ser más que la conexión de estos componentes eléctricos, ¿no? Es decir, que vamos a generar un lazo cerrado, es decir, un circuito cerrado, y a esto lo vamos a llamar una malla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje está yendo a conectar justamente una resistencia con esta fuente a través de este que sería un cablecito eléctrico, y va a volver justamente otra vez a la fuente, ¿no? Si fijan, está saliendo la corriente del lado positivo y está volviendo a entrar al lado negativo, ¿no? Entonces, si el circuito anterior coloca una resistencia de un kilo ohmio, una fuente de voltaje de 1 voltio, la corriente sería de 1 miliamperio. ¿De dónde lo sacamos esto? De lo que hemos mostrado hace un ratito, que sería esta ecuación. Esta ecuación es conocida como la ley de Ohm, ¿no? Entonces, voltaje igual a intensidad de corriente por la resistencia. ¿Ya? Ahora, ojalá que se vea, voy a tratar de conectarme a un simulador que hay en red. Ustedes pueden entrar también, ahora lo voy a enviar por el chat, que se llama Every Circuit. Les voy a enviar esto por el chat. Mientras tanto está cargando. ¿Les ha llegado el enlace? Ok. Veremos que cargue esta app. No sé qué pasa, aquí todo el mundo está chateando ahí. ¿No? Entonces, esta aplicación justamente nos va a servir para hacer una simulación de las cosas en línea. Voy a hacer un nuevo circuito, ¿ya? Entonces, aquí arriba están los símbolos de las
principales cosas que nosotros podemos manejar con lo que es justamente el voltajes, corrientes, etcétera, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, fuente de voltaje AC, fuente de voltaje DC, fuente de corriente y la resistencia, que es lo que acabamos de ver ahorita. Ahora, este simbolito así que lo veo medio raro, que es en amarillo, es por ejemplo la Tierra, ¿no? La Tierra simplemente es una referencia de cero que va a servir por un lado para descargarse, ¿no? No vamos a entrar en detalle de esto. En electrotecnia, que se ve prácticamente en todas las carreras, van a poderlo ver con mayor detalle. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Digamos, voy a utilizar una fuente AC. Fíjense que tenemos una frecuencia de 1 kHz. Y si yo veo las características de... Aquí puedo ver, por ejemplo, sus características. Y ¿dónde está mi...? No puedo girar, no puedo dar la vuelta y puedo ajustar sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una amplitud de 1 voltio y tengo una frecuencia de 1 kHz, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que va a ir oscilando. Va a ir oscilando entonces acá, ¿no? Entonces, para cerrar un circuito, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle mínimamente una resistencia, hemos dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo yo cierro el circuito? Yo me invento un cablecito virtual acá, porque obviamente esto es un circuito virtual, y voy a conectarlo, ¿no? Esto simplemente es, repito, para ver la referencia, ¿no? Respecto a eso vamos a medir. En este caso hemos dicho de 1 kilo-ohmio, ¿no? Pero en el ejemplo que hemos visto acá era de... así 1 kilo-ohmio también. Entonces 1 kilo-ohmio y nuestra corriente debería ser de 1 miliamperio, dice, ¿no? Bueno, para eso vamos a utilizar ahorita lo que sería un amperímetro, que es justamente para medir la corriente. La corriente nosotros la vamos a medir dentro de un ratito. Primero vamos a ver, para eso le voy a poner aquí un ojito. En ese lugar entonces, ¿cómo es que se ve la corriente? Entonces lo que voy a hacer es hacer correr. Como pueden ver entonces, eh, los verdecitos van a hacer como si estuviera moviéndose los electrones. Como pueden observar también, eh, tanto el voltaje como la corriente está oscilando, ¿no ven? El voltaje sube y baja y la corriente va y viene, ¿no? Este principio, allá por los años 1900, ha sido una pelea. Ahorita vamos a ver la otra, que es la corriente directa, entre lo que era Nikola Tesla y Thomas Edison, ¿no? Estos dos, que no solamente eran unos genios, sino también eran unos buenos empresarios, bueno, más Edison que Tesla, lo que querían era, bueno, estaba recién colocándose las redes eléctricas allá en Estados Unidos. Entonces lo que querían era obviamente poner a todo lado con su tipo de corriente. No es que un tipo de corriente sea mejor que el otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de corriente AC, casi todo está conectado hacia nuestra casa, pero lo estamos convirtiendo, por ejemplo, su cargador de celular, eh, algunos adaptadores de monitores, etcétera, son DC, ¿no? En mi lado, por ejemplo, yo también tengo un adaptador de corriente DC, ¿no? Que lo convierte en corriente alterna y corriente continua.
Entonces, este sería un tipo de corriente, ¿no? Voy a pararlo. Voy a pararlo. Y voy a agarrar este, lo voy a borrar. Obviamente lo borro, ya no hay qué cosa ver. Y voy a cambiarlo por una que sería una fuente, esta vez DC, corriente continua. Bueno, es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que estaba con una mano medio chueca y el cablecito lo he torcido. El cablecito virtual lo he torcido, van a disculpar. Ahora veamos otra vez cómo funciona. Como es una corriente directa, entonces va a ser una constante en el tiempo. Si ustedes observan, ver aquí el azulito, todo el tiempo va a ser un voltio, ¿no? Porque es una fuente ideal. ¿Por qué digo ideal? Porque no se gasta jamás, ¿no? Una, una batería, una pila, etcétera, ustedes saben que termina descargándose su teléfono, termina descargándose su, hablando de su cargar en mi teléfono. Voy a aprovechar. Esto que están viendo ahorita es esto de acá, ¿no? Entonces, como no es de un voltio, es de 5 voltios eso, ¿no? Entonces aquí, cuando yo lo coloco, no estoy haciendo propaganda por si acaso, estaría cargando mi teléfono en este caso, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo lo que es la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la corriente, un miliamperio, multiplicada por la resistencia, que es un kiloohmio, un mili por un K, nos daría un voltio supuestamente, a ver si es cierto. Entonces yo digo, un miliamperio, 1 exponencial a la menos 3, multiplicado por un kiloohmio, 1 exponencial a la 3, debería dar 1. Y efectivamente da 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros cambiamos, por ejemplo, el voltaje? En vez de que sea un miliamperio, tendría que subir, ¿no ven? Porque esto es directamente proporcional, la corriente y la fuente. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación de acá, ¿no? El voltaje es directamente proporcional a la corriente multiplicado por la resistencia, ¿no? Entonces, veremos si es cierto, ¿no? Lo voy a cambiar esto. Aquí tengo para modificar, ¿no? Entonces ahí está un voltio. Voy a girar mi cursor. No, 9 es mucho, se va a quemar. 5. ¿Has visto lo que cambia proporcionalmente? Me voy a quedar con el valor que tenemos ahorita. Ah, no, 600 milivoltios, perdón. Tenemos que ser más grande. Voy a crecer al otro lado. ¿Ve lo que crece proporcionalmente? Ya estoy en 1 voltio. Suba 1, 2 voltios, 3 voltios, 5 voltios. Me he pasado 5 voltios. Ya. Es como si fuera mi cargador de celular. Obviamente, como es un instrumento virtual, lo estoy subiendo con esta mi reita virtual. Ya nos quedamos ahí. Dice, bueno, 5 voltios y ahí estamos en 5 voltios, igual que hace un rato. Pero fíjense, 5 voltios ha subido la corriente a 5 miliamperios, porque esto se ha mantenido constante, ¿no ve? Entonces veamos si es cierto, ¿no? Yo digo 5 miliamperios, 5 a la menos 3 por un kiloohmio, 1 exponencial a la 3, lo multiplico y efectivamente me da 5 voltios. Voy a borrar el otro resultado para que no se me confunda. ¿Ves? 5 voltios estamos directamente acá, ¿no? Ahora, a ver, voy a hacer que participen ustedes. Daniela, me ha dicho que ya se ve, ¿no ve?
A ver, ¿me escuchas? ¿Sí puedes hablar? Creo que no. Escucha, Daniel. Nayeli, ¿me escucha? Pues a ver, creo que se han asustado. Medio Inge, a ver. ¿Cuánto le debería poner? ¿Cuánto debería ponerle a mi resistencia para que vuelva a tener una corriente de 1 miliamperio? A cualquiera, a ver. Que ahorita estábamos con, lo voy a sacar esto, así, así, para ver el chat más. A ver, cualquiera, si no es Nayeli puede ser cualquiera. A ver, quiero que aquí se tenga de nuevo 1 miliamperio. Como están dudando, me voy a ir otra vez a la ecuación. Si yo quiero que bueno, esto está constante ahora, ¿no? Están con 5 voltios. Yo quiero que baje esta, entonces esta la tengo que subir, ¿no? Fíjense, voy a subirlo entonces, 1 por 5, entonces lo tengo que subir a 5, 2, 3, 4 y 5, 5K. ¿Ven? Ahora lo tengo en 1 miliamperio otra vez. No es magia, son solamente cálculos. Como lo estamos bien, ¿se está entendiendo la ley de Ohm? Yo fije que les voy a preguntar de eso el día viernes. Ya está en mis manos. Pero mañana vamos a hacer más ejercicios de eso. A ver, quiero que sea 2.5 miliamperios. Quiero que sea 2.5 miliamperios y sigo con los 5 voltios. Entonces voy a agarrar 2.5, perdón, 2.5 miliamperios. 2.5 miliamperios exponencial a la menos 3. ¿No? Entonces, como es ley de Ohm, lo que tendría que pasar es a dividir. Entonces tendría que ser 2K, 2000. Entonces aquí lo voy a modificar. En 5 le voy a poner a 2. 2. Listo. ¿Qué tendría que pasar ahí? La corriente sería 2,5. A ver. Efectivamente 2,5 milis. ¿No ven? Como pueden observar, al ser corriente continua, solamente circula en un solo sentido. Sale por el positivo y entra por el negativo.
¿Ok? A ver si se ha entendido. Si se ha entendido. Ay, Dios, con este antivirus. Si se ha entendido, un like, por favor. La ley de Ohm se ha entendido. Ok, dos. Solo Martín y Daniela. Yo, Manuel, ok. ¿Alguien no le ha entendido la ley de Ohm? Parece que todo el mundo lo ha entendido. Continuamos entonces. Voy a saltar al siguiente aspecto. Esto lo vamos a profundizar por si acaso el día de mañana, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que son las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Hay dos leyes de Kirchhoff importantes, la ley de mallas y la ley de nodos de Kirchhoff. La ley de mallas de Kirchhoff va a tomar en cuenta la distribución de ese voltaje que hemos visto hace un rato sobre varias resistencias en una malla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, tendríamos que en esta malla, en este circuito cerrado, pues tenemos una sola fuente de voltaje. Entonces, ¿qué pasaría con esta fuente de voltaje? Tendríamos que va a caer una parte aquí y otra parte aquí. Y en esta no tendríamos ninguna fuente de voltaje. Por lo tanto, aquí cero, que sería la cantidad de fuentes que tenemos acá, va a ser igual al voltaje que queda en esta, más el voltaje que queda en esta, ¿no? O en otras palabras, aquí tendríamos que el B, que está aquí, va a ser igual a BR1, B de la primera resistencia, más BR2, B de la segunda resistencia. Y aquí cero, porque no hay ninguna fuente, va a ser BR3, y fíjense que esto está al revés, ¿no? Como está al revés, entonces sería negativo. Igual que los torques, nosotros nos tenemos que dar un sentido de movimiento, si gusta, ¿no? La ley de nodos de Kirchhoff justamente va a ser justo al revés. No va a tomar en cuenta las fuentes de voltaje, sino más bien las corrientes. En el mismo circuito de arriba, si ustedes se fijan las flechitas, aquí tendríamos una corriente 1, una corriente 3 y una corriente 2. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de nodos de Kirchhoff? Por ese puntito A, que sería el nodo, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Entonces, I1 entra, I2 e I3 sale. Entonces, I1 va a ser igual a I2 más I3, ¿no? Eso es justamente lo que nos está diciendo esa ecuación de ahí abajo, ¿no? Lo haremos en el simulador. Yo les recomiendo que el simuladorcito lo hagan también ustedes en casa para que no que en computadora, porque en celular es medio pesadito hacerlo. ¿No? Voy a agarrar, por ejemplo, y voy a ponerle otra resistencia más. Entonces lo voy a poner acá. Hace un rato que si circula por esta, va a ser
igual que lo que circula por esta. Vamos a ver si es cierto. Bueno, este es de 2. Ponemos que los dos sean igualitas. Los dos sean de 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? 5 voltios y aquí tenemos un par de resistencias que va a ser la mitad, que sería 0,5. Entonces aquí vamos a tener que va a ser 10 amperios. ¿No? 10 amperios que se van a circular 5 por aquí y 5 por acá, a ver si es cierto. ¿No? De aquí salen 10 amperios, fíjense. La corriente se divide en dos, unos vienen por aquí, otros vienen por acá. Y aquí tenemos 5 miliamperios. Ahora en este nodo, todo esto sería como si fuera un nodo, porque como es un cable, todo medimos en el cable lo mismo. Bueno, eso en la vida real depende del tamaño del cable, pero cuando son cables cortitos no pasa nada, ¿ya? Fíjense aquí entonces, nuestra referencia de acá a acá nos dice que es 0 voltios y de aquí a aquí sería 5 voltios, a ver si es cierto, ¿no? 5 menos 0 nos da 5 y efectivamente aquí tenemos una fuente de 5 voltios, ¿no? Entonces aquí tenemos 5 voltios, aquí también tenemos 5 voltios. 5 menos 5 nos da 0. ¿Ok? Entonces las leyes de Kirchhoff se cumplen, compañeros. 5 voltios de acá son los 5 voltios que están cayendo aquí en esta resistencia. Los 5 voltios que caen acá, como todo esto es un solo conector, son los 5 voltios que tenemos aquí. Esto se hace mucho más evidente si nosotros decimos, bueno, aquí vamos a verlo, ¿no?, por un solo lado, y como pueden ver, todito esto es lo mismo, ¿no? O sea, por algo lo ha pintado incluso hasta el simulador. Todo ese sector es 5 voltios, ¿no? Entonces tenemos 5 voltios en la resistencia de un K de la derecha y 5 voltios en la resistencia de un K de la izquierda. ¿Ok? Ahora, tal vez alguno de ustedes dirá, ¿y qué pasa si nosotros agarramos y no tenemos solo una resistencia? Digamos que tenemos varias resistencias más aquí. Digamos aquí, yo le voy a poner 4 resistencias igualitas de un K. Le pongo 4. Obviamente las voy a conectar. Voy a hacer correr el circuito. ¿Qué debería pasar? Como aquí tengo más resistencias, vamos a ver que en paralelo es más chiquito. En vez de tener 20 acá, vamos a tener 5 voltios que va a caer en cada uno, 5 miliamperios, pero lo que va a significar que nuestra corriente inicial ya no va a ser de 5, sino de 20. Veamos si es cierto. Efectivamente aquí mantenemos lo que es los 5 voltios continuos, como pueden observar. Pero ¿qué está pasando? La corriente, ha crecido la corriente que está exigiéndose la fuente de voltaje, ¿no? Y se está distribuyendo esta vez en 4 corrientes, ¿no? Y noten ustedes, 5 más 5 más 5 más 5 nos da 20. 20 miliamperios. Eso es lo que sería la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora veremos lo que sería la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a seleccionar estos y lo voy a ir borrando.
¿Qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Si yo distribuyo, por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer es colocar una tras de la otra las resistencias, una más la voy a poner aquí. No, ahí no es mejor. Primero dos, como hace un rato puesto, ¿no? Entonces voy a conectar otra vez esto. Y se ve el circuito bien. ¿Qué va a pasar con este voltaje? Va a caer mitad acá y mitad acá y mitad acá, según lo que dice la ley de Kirchhoff. Veamos si es cierto. Tiene que haber 2,5 voltios en la resistencia de un K de arriba y 2,5 en la de abajo. Y efectivamente 2,5, ¿no? Y bueno, si se fijan, como hay un solo trazo, tenemos una sola cuestión de 2,5 miliamperios. Una sola malla y una sola conexión de 2,5 miliamperios. Si yo le sigo aumentando, por ejemplo, lo que sería más resistencias, ahora voy a poner unas dos más, pero voy a rotar esta, para que entre bonito. Y tal vez pondremos, rotaré. No se ve así feo los cables, lo tenemos por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Debería repartirse, entre comillas, ¿no? Aquí tendría que caer a 1,25, 1,25, 1,25 y 1,25. A ver si es cierto. ¿Por qué? Porque son igualitas, ¿no? Y efectivamente hay 1,25 miliamperios. Y bueno, como pueden ver, aquí se va a ir sumando, ¿no? Tenemos 1,25 más 1,25, 2,5, más 1,25, 3,75 y bueno, aquí tendríamos los 5 voltios. ¿Por qué está haciendo esa suma? Porque estamos sumando respecto a esta referencia que serían los 0 voltios, ¿no? De aquí a aquí es 1,5, de aquí a aquí hay también 1,25, pero si digo 1,25 más 1,25 me va a dar 2,5. Es como la diferencia de potencial que teníamos antes en la energía mecánica, ¿no? 1,25 más son 4, ¿no? Nos da 5. 1,25 más 1,25 nos da 2,5. Si lo sumo 1,25 de la tercera resistencia nos da 3,75. Si le sumo de la última resistencia el 1,5 que caí, pues me da 5. Entonces, otra vez se cumple la ley de Kirchhoff, ¿no? Y la pregunta, ¿la ley de Ohm se cumple? Claro que sí, ¿no? Fíjense, 1,25 milis por un K me va a dar 1,25 voltios, ¿no? Y eso para cada una de estas, fíjense, porque la corriente en este caso va a ser de 1,25. Lo que les decía hace un momento, voy a poner WhatsApp del grupo. Y 19:50 pm nos podemos aprovechar un poquito de alargarnos un poquito más, tal vez un poquito más allá de las 9:30, si están de acuerdo.
hasta las 7:30 en punto pasamos y le doy 20 minutitos de recreo para que se conecte en la auxiliatura. ¿Qué opina? ¿Recreo largo o...? Recreo largo, dice Martín. Los que prefieran que alargue la clase un poquito, ya voy a hacer entonces 10 minutitos más. Ok, 10 minutitos más entonces. Bueno, ¿cómo resumimos lo que acabamos de ver en el simulador? Por un lado, la ley de mallas, es decir, la de los circuitos cerrados, podemos decir que la sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria del voltaje de las resistencias. Esos de acá, traza cortita, serían resistencias, esta de acá serían fuentes. Fuentes sumadas serían las resistencias. Bueno, en mi casa tengo resistencias de verdad, fuentes de verdad. Bueno, todos tienen fuentes de verdad en su casa. Mañana me hacen recuerdo en la clase larga que hago una demostración, ¿listo? Entonces, la ley de nodos de Kirchhoff, que era justamente la que hemos visto al principio del simulador, que nos dice que las corrientes entrantes son igual a las corrientes salientes, ¿no? Entonces aquí tendríamos el ejemplito que hemos puesto al principio, ¿no? En este caso entonces la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Ok, entonces vamos a decir que un circuito está resuelto cuando todos los valores de corriente y voltaje en cada uno de sus componentes es conocido. Es decir, por ejemplo, en esta fuente, ¿cuántos amperios va a salir? Porque bueno, es una fuente, ya se sabe el voltaje, ¿no? ¿Cuántos amperios va a salir directamente de la fuente? ¿No? 5 amperios, 10 amperios, etc. Porque ojo, una fuente ideal pues vale para cualquier valor, pero una fuente real no. Una fuente real sí tenemos que tomar en cuenta la capacidad máxima. ¿No? ¿Cuál sería una fuente real? Voy a buscar aquí una. Eso sí tengo en mi mochila. Entre otras cosas, vamos a ver. Te explico, ¿no? Un cargador portátil eso es una fuente real. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, dice que esto va a dar 5 voltios, pero que, por ejemplo, en la entrada 1, que es esta de acá, pues tendríamos en la entrada 1 que puede salir hasta 2 amperios máximo. Y en la entrada 2 puede salir hasta 4 amperios. Entonces una es más potente que la otra, ¿no? Es más potente que esta otra, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que bueno, que mi cargadorcito podría tener 2 más 4 hasta 6 amperios podría entregar, ¿no? Pero no es tampoco todo el tiempo, dice, aquí lo máximo que yo puedo entregar es 20 amperios, 1000 amperios por hora, ¿no? Entonces estamos hablando de 20 amperios en una hora puedo entregar. Ahora, ¿eso qué significa? Vamos a verlo, digamos aquí tengo 20.000 amperios por hora y lo vamos a dividir entre los 6 amperios que estaríamos tomando en cuenta. 6 amperios son 6.000 amperios y si yo divido eso, entonces lo máximo que me va a durar mi cargador a su máxima capacidad son 3 horas. Después de 3 horas se queda sin carga. Eso me está diciendo mi fabricante. ¿Ok?
Esto es importante tomar en cuenta para los aparatos eléctricos. ¿Ya? Em, Voy a agarrar otro ejemplito, a ver. Cosas de este estilo. Este es, por ejemplo, el cargador de mi router. Un adaptador, un portátil que lo llevo a todo lado. Y veo sus especificaciones técnicas y me dice, estoy medio ciego, esto de 5 voltios también, y esta cosita así pequeña da 2 amperios, ¿no? Entonces, máximo yo puedo exigirle a esto 2 amperios. Obviamente mi router nunca va a pedirme 2 amperios, así que no hay problema. Pero cuidado, si es que lo conectan a una cosa, un cargador, por ejemplo, de un equipo antiguo a un equipo nuevo, puede que lo quemen su cargador porque les exige demasiado al otro dispositivo a cargar, ¿no? Por ejemplo, el puerto USB de una máquina no es que puede cargar cualquier cosa, ¿eh? Lo que está ocurriendo la carga, apenas 24% ha podido cargar el USB. Si hubiera puesto con el cargador portátil, seguramente ya estaría cargado, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede entregar tanta corriente como lo haría mi cargador portátil. ¿No? Ya han visto que un puerto del cargador es más potente que el otro, ¿no? Entonces, vamos a decir que es resuelto ese circuito si nosotros conocemos los valores de corriente y voltaje de cada uno de los componentes. Ahora, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo típico? Yo conozco los valores de las resistencias y conozco el valor de la fuente, ¿no? Aquí de la ley de Ohm, y lo que hemos visto anteriormente, se pueden obtener las siguientes ecuaciones. O sea, ¿para qué vamos a volverles a escribir? ¿No? ¿Qué decían nuestras ecuaciones? El voltaje de esta fuente va a ser igual a la corriente por la resistencia de esta más la corriente por la resistencia de esa otra. Entonces ahí tendríamos R1 por I1, que sería este de acá. Y aquí tendríamos R2 por I2, ¿no? Entonces la suma de ambas me va a ser el voltaje de mi fuente en este recorrido de acá, que hemos dicho que sería la ley de mallas de Kirchhoff. Ahora, en esta otra hemos dicho el voltaje de esta va a ser igual al voltaje de este, o si quieren el voltaje de este menos el voltaje de este, va a ser cero. Entonces diríamos R2 por I2 menos R3 por I3, o si quieren R3 por I3 menos R2 por I2, como está acá, va a ser igual a cero, ¿no? Porque aquí no hay ninguna fuente. Además, como son tres corrientes, I1 va a ser igual a la corriente I2 más la corriente I3. Entonces aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y al resolver este sistemita de ecuaciones podemos obtener el voltaje y la corriente de cada resistencia, ¿no? Primero encontramos las corrientes, luego por la ley de Ohm vamos a obtener que esta multiplicación sería el voltaje de la resistencia 1, esta sería el voltaje de la resistencia 2 y esta de acá sería el voltaje de la resistencia 3, ¿no? Entonces ahí tendríamos voltaje y corriente para cada una de las resistencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un ejemplito del mismo ejercicio que está ahí. Lo haremos con el simuladorcito, ¿les parece? Voy acá, voy a borrar. Necesito solo tres resistencias, estas dos ya están paradas y una vez borrada. ¿No? Entonces voy a recolocar las mi resistencias y tendríamos ahí, ¿no? Bueno, para que sea igualito que esta, vamos a hacer un voltio y el
todas las resistencias de 1K. Las resistencias ya están de 1K, esto lo voy a bajar a 1 voltio. Entonces estaba a 5 voltios, lo bajo otra vez a 1 voltio. Poco menos, ahí es 1 voltio. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que sume esto más esto debería ser 1 voltio. Y esto más esto, no, perdón, esta corriente debe ser igual a esta. Y la suma de estas dos debería ser igual a esta. Veremos si es cierto. Efectivamente, aquí tenemos, bueno, esto está en microamperios, ¿no? Entonces dice 667 microamperios. Y ahorita aquí, ¿qué pasa con un microamperio? Está fallando. Así, ¿qué nos pasa? Está tomando el pelo. No es así. Pues resulta que nosotros estaríamos teniendo un error de redondeo, ¿no? Porque si se dan cuenta es 3, 3, 3, 3 hasta el infinito, ¿no? Entonces la suma sería 666.666 hasta el infinito. Entonces, de acuerdo al último redondeo, que en este caso estamos redondeando a la unidad de microamperios, sería nuestro valor de error, ¿sí? Podemos llamarlo así. Entonces el error va a caer justamente ahí y vamos a tener 300 miliamperios por ambos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero hallar las corrientes. Voy a utilizar esa relación que teníamos, ¿no? Yo tengo mi solucionador aquí de ecuaciones lineales, por eso es que no quieren que utilicen, porque sería desventaja unos contra otros. Entonces voy a decir, bueno, voy a utilizar un solucionador de sistema lineal. Entonces ahí tenemos que utilizar la matriz. Lo voy a meter así a la rápida esta vez porque estamos en 1 minuto. Voy a entrar en este caso voy a tomar en cuenta que si no, entonces voy a decir no de memoria, vamos a colocarlo acá según esto. Bueno, aquí están dos ejemplos. La solución lo vamos a chequear mañana. Entonces vamos a decir voltaje es corriente 1 por corriente 2, dice, ¿no? Entonces voy a solucionar solo las verdes. Voltaje es, en todo caso, tendría que tomar la matriz y 1 y 2 y 3 tengo que imaginar, ¿no? Y 3 le voy a poner 0. Voy a ponerlo en K nomás para que sea fácil. Un K y todo va a salir en milis, ¿no? Y el último 0, ¿no? Luego, tendríamos para I1 no hay nada, 0. I2 menos 1. Y 3, 1. Porque todas mis resistencias son de 1, ¿no ve? Luego tendríamos I1 va a ser igual I2 más I3. I2 más I3. Entonces aquí llevando al otro lado sería menos 1
pero las RS son 1000, ¿no ve? Entonces aquí le voy a tener que poner 0.01 para compensar. 0.01 negativo porque es I1, lo estoy pasando a este lado. Aquí le voy a poner, en vez de 1, le voy a poner 0.01 para que me pregunten otra vez de dónde estaré poniendo esos valores en IAMEP. ¿No? Ahí estoy poniendo lo que sería la matriz de las corrientes. Luego voy a poner aquí abajo la matriz de lo que serían los voltajes. Bueno, aquí solamente tenemos 1. Abajo tendríamos 0 y 0. ¿No? Y bueno, le digo solucione. Bueno, entonces, como pueden ver, me dice mi primera corriente son .666, .3333, .3333, ¿no? Obviamente este de acá, el último dígito es 7, pero si lo redondeo aquí, por ejemplo, sería 667.000. No, pero no son miles, ¿no? Esto ya estaba en miles, entonces serían micros. Y efectivamente aquí, como pueden ver en el simulador, son 667 micros, ¿no? Las otras dos, la mitad, 333 cada uno. 333 cada uno. ¿Sí? Queremos saber el valor de el voltaje, por ejemplo, en esta. Digo 666, bueno, 667 en todo caso, en este caso si lo redondeo. 667 micros. Y lo multiplico por un K. Voy a restar un voltio. Son 667, o por 0,667 voltios es lo que habría ahí. Vamos a restarlo y tendría que salir los 333 de acá.